de este bendito país. Le damos la bienvenida al doctor Alejandro Nató, es un gusto para mí charlar con él, hombre que viene trabajando desde la Defensoría de la Nación en la República Argentina, además, entre otras cosas, presidente del Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y de la Paz Social. También es director académico del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, el ILO. Así que bueno, un gustazo, doctor Nató, tenerlo con nosotros aquí. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, muy bien. El gusto es mío. Verdaderamente el gusto es mío poder compartir ideas, reflexiones alrededor de una temática que hoy está en el centro de la escena, que son los conflictos. Tal O cual. sea, Un tema muy nuestro importante, país, ¿no? otros lugares. El conflicto está siendo uno de los elementos políticos de mayor vigor, de mayor tipo de exponencial como para pensar alrededor de ellos, para actuar alrededor de ellos, Claro. y al mismo tiempo surgen debates alrededor de qué significan, qué denotan los conflictos, qué hacer con los conflictos. Ajá. Bueno, va a ser un gusto charlar con ustedes. Bueno, hablando de conflictos, la Argentina en los últimos tiempos ha incrementado los conflictos y fundamentalmente aquellos que tienen que ver básicamente con los conflictos urbanos, ¿no? Un tema que me imagino usted lo debe tener bastante preocupado porque, bueno, generan disputas, discusiones a veces innecesarias que no terminan bien, ¿no? Sí, habría que hacer una decisión de los conflictos A entre ver, los vecinos, sí, por un lado, con los conflictos sociales, por el otro. claro. Y que todos tienen, de hecho, una raíz cultural. Todos tienen una inercia propia y una dinámica en la cual se relacionan o con el espacio público o en el espacio público se manifiestan las Sí, fracturas, las rupturas, claro, los conflictos mismos, y a partir de allí, bueno, cómo cada quien a partir de su cultura también genera conflictos, o claro. es una fuente generadora de conflictos. O sea, Ujú. lo que no me gusta a mí del otro, qué implica de la otra persona tal cosa. Y después, bueno, las demandas sociales insatisfechas, que lógicamente están a la orden del día. Ajá, hay En como... América Sí, Latina en general y en Argentina en particular, sí. la desigualdad sigue estando Ajá. presente, y esa desigualdad que cada vez se hace más naturalizada es una fuente de acción conflictiva permanente. Lógicamente, los que están afuera del sistema, los que se caen del sistema no están afuera, están adentro y pujan por entrar. Claro, es Y como un pujan caldo de por cultivo entrar en para clave de que haya conflicto. allí justamente esa serie de conflictos que vemos habitualmente, ¿no? Sí, sí, y eso que estamos viendo habitualmente, que se manifiesta en el espacio público urbano, que se Ajá. manifiestan en, en, en la sociedad con cierto grado de violencia también, hace falta merituar si se instrumentaliza o no se instrumentalizan esos conflictos. O sea, Sí, ¿quién capitaliza políticamente un conflicto? ¿Quién usa políticamente el conflicto? ahí está. ¿Y Sí. desde dónde se usa políticamente un conflicto? Entonces, Ajá. no podemos hacer naifismo alrededor de lo que es un conflicto. No es una taza de leche. Claro. No es algo que pase inadvertido, es algo que tiene un componente político con intereses políticos cruzados, Ajá. especialmente los conflictos sociales. Sí. Y tenemos que tener la capacidad como para ver cuáles son esos intereses, cómo trabajar con ellos y al mismo tiempo, bueno, cómo cambiar inercias propias que generalmente se atribuyen a una dinámica de relación que una acción te lleva a una reacción. Sí. Ujú. Y cuidado que no tengas la reacción, porque si no pareces como débil, Claro. como paloma, y estas cosas que empiezan a estar en el vocabulario de la política, hace que cada vez se endurezcan más algunas posiciones frente a los conflictos en vez de ver cómo trabajar bien los conflictos. Ajá. Y desde la Defensoría, en justamente el trabajo de campo que se viene realizando, ¿ustedes toman algún nicho puntual como para ir viendo cómo apuntar para generar algún programa que pueda implementarse y que le pueda llevar alguna herramienta equitativa a los ciudadanos que entran dentro de los conflictos urbanos, doctor? Sí, nosotros trabajamos desde la Defensoría del Pueblo de la Nación con las Sí, Defensorías del Pueblo de todas
de Provincia, me todas las imagino. provincias, Claro. de Ajá. todas las provincias. Ajá. Y hay defensorías del pueblo locales. En total hay 64 defensorías del pueblo. Hay bastantes. Y Ajá. esto hay que tenerlo en cuenta Sí, porque cada una tiene una dinámica propia, cada una tiene dispositivos me de imagino. infraestructura de paz propios Ajá. y hace a los modos que se relacionan esas defensorías en función de lo local, por la inmediatez, o de lo provincial, estructuralmente cómo trabajan con los conflictos. Entonces nosotros, de hecho, dotamos de herramientas, de Sí. miradas, asistimos técnicamente, abordamos algunos conflictos en común con las defensorías, y después, yo para ser gráfico con esto, A ver. siempre muestro un árbol, ¿no? Y digo, si uno mira un conflicto es como mirar un árbol. Y la verdad que cuando dibujamos un árbol no le dibujamos nunca la raíz. Y todos los conflictos tienen una raíz y todos nosotros sabemos que un árbol tiene una raíz. Ajá. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar las raíces de los árboles? ¿O cómo hacer para quizá tocar alguna hojita del árbol para que el conflicto se encauce hacia un camino no violento? Porque los que trabajamos conflictos no trabajamos para que no haya conflictos. Ujú. Conflictos tiene que haber, porque son un motor Claro. social en la Y sí. vida, en Ajá. la vida. Si no hubiera conflicto, con desigualdades, con violencia, sería con las violencias que están dentro de lo que es la vida cotidiana, sería hasta perverso pretender una sociedad sin conflictos. Ujú. Ahora, hay una realidad, A ver. y esa realidad tiene que ver con, en el modo de trabajar los conflictos, es directamente proporcional con lo que va a pasar también con el conflicto. Sí. No solo por lo que hace una institución con el conflicto, si verdaderamente puede ser un tercero, contribuir para que las partes tengan puentes de integración o túneles de comprensión, porque de hecho también hace falta diálogos que no sean diálogos públicos, sino que sean diálogos de entendimiento de cuál es la situación que está en juego en el conflicto. Ajá. Entonces, para esto hay algunas defensorías, especialmente la de la provincia de Buenos Aires, que tiene un conflictograma que toma los conflictos emblemáticos y hace un seguimiento de conflictos. Y esto lo estamos tratando de impulsar para que todas las defensorías del pueblo lo tengan, Ajá. porque eso nos sirve como una semaforización. Claro. ¿Qué es lo que pasó con este conflicto determinado? ¿Qué es lo que se hizo con este conflicto? ¿Qué es lo que hizo el Ajá. gobierno? Y a Claro, partir de lo que hace cada profundizar, uno de los profundizar el actores, tema como para intentar buscarle alguna salida que sea razonable para las partes que entran en ese conflicto, en esa mediación que tiene que ser equitativa para ambas partes, ¿no? De alguna manera. sí, yo más que mediación en estos casos hablo de enfoque dialógico. Ajá, ¿Cómo hacemos? Digo, para salir de lo que es el hecho en sí mediador, porque el hecho en sí mediador tengo que convocar a las partes y a veces las partes no quieren ser convocadas, no claro, quieren hablar, ahí está la cosa. quieren seguir confrontando. Hay Ujú. algunos que tienen su momento de visibilidad y que no quieren perderlo. Ajá, Hay otros que quieren mostrar que tienen mano dura y no entran en razones respecto a qué hacer con los conflictos. A veces muestran la peor cara del Estado, que es la represión, en ajá, nombre de esa mano dura. Entonces, bueno, hay que lidiar con determinado tipo de estilos claro. de Y hay tratamiento muchas del variables conflicto. también, ¿no? Me imagino Y que la todas las cosa, variables que están en juego, claro, porque aparte el conflicto se puede instrumentalizar desde ajá, la política, desde arriba, o sea, desde el poder. sí, Y se puede instrumentalizar de abajo también, con la lógica del aguante. claro, Entonces, va mucho a hacer el aguante y ahí se radicaliza la situación, ajá, o las posiciones mismas se radicalizan. Entonces, yo no hablo de mediación ya. Yo hablo sí, de, bueno, ¿cómo hacemos para que todos tengan un enfoque dialógico? Y que ajá. puedan, a partir de estar sensibilizados frente al conflicto, evitar que se llegue a situaciones de violencia. ¿Y se ha podido Porque bajar algún indefectiblemente, mensaje de esto que usted dice, ¿no? ¿Se ha podido bajar algún mensaje a los juzgados regionales, provinciales, como para que de alguna manera eh, eh, interactúen para resolver esos problemas que a veces llegan a la justicia y no se pueden resolver o que llevan un largo tiempo para encontrarle una solución? Porque hay tantos temas sí, que eso es están trabajar trabados. institucionalmente. Mm, Está bueno lo que planteás, porque eso es trabajar institucionalmente con el Poder Judicial. claro. Y hay Ujú, una línea dentro del Poder Judicial que tiene una línea también dialógica. O sea, que a partir del caso Mendoza, que es el caso Riachuelo Matanza, sí. Ujú, que la Corte tomó un rol
proactivo con los conflictos y dijo, miren, hagámonos cargo de esto Claro. e instruyamos a los jueces para que los jueces de la zona, hay muchas jurisdicciones en juego allí, para que los jueces de la zona empiecen a tomar otro tipo de rol que sea el juzgamiento propiamente dicho. Sí. O sea, administremos el conflicto de una lógica dialógica, desde una lógica en la cual... Bueno, a ver, parece que se cortó la comunicación, el enlace. ¿Me está escuchando, doctor? Porque tuvimos una pequeña interrupción, ¿no? A ver si podemos retomarla. Estamos dialogando, ustedes lo escuchaban, al doctor Nató. Tuvimos una pequeña interrupción. A ver si lo retomamos la comunicación. ¿Me escucha, doctor? Yo lo escucho perfectamente. Bueno, porque no haberme ido nunca. Se cortó, bueno, acá se cortó la comunicación. Bueno, usted decía entonces que a raíz justamente de esa serie de conflictos que se pueden dar, la cuestión a veces tiene formas de encontrarle de alguna manera alguna solución, ¿no? Sí, estábamos hablando también de la posibilidad de la judicialización de los conflictos y yo estaba tratando de explicar, y esto seguramente se cortó, que la Corte Suprema a través del caso Mendoza tuvo un viraje, un cambio, es la cuenca Riachuelo-Matanza. Sí, un tema y puntual, ese cambio ¿no? que la Corte... Claro, es un tema puntual de una zona que abarca muchas jurisdicciones. Y lo que hace la Corte ahí es instruir a jueces para que los jueces tengan un enfoque dialógico. Porque hay un tema de contaminación ambiental regional, entre otras tantas cosas, ¿no? O sea, un tema que afectaba directamente a los vecinos en distintos distritos, ¿no? ¿Cómo se trabajó? O sea, ¿cuál fue el accionar que ustedes tuvieron? ¿Cómo se trabaja? Porque está abierto. Todavía está sigue, abierto claro. Todavía eso. A ver, el Riachuelo siempre fue una cloaca. Viene de la época de María Julia Alzogaray, ¿no? Esto tiene décadas. El Riachuelo está sucio desde hace 100 años, no está sucio desde cuando se dijo que se iba a limpiar encendido. Sí, señor. Está sucio de toda la vida. Y cada vez peor por los desperdicios, por las irresponsabilidades de empresas inescrupulosas, por la cantidad de cosas que habían hundidas. Ahora, apareció una figura dentro del Riachuelo que es Sacumar, que se crea el calor del caso Mendoza. Claro. Por eso es muy importante el caso Mendoza. Esta figura es una figura del Estado que tiene que ir programando acciones y llevando adelante acciones de la limpieza del Riachuelo. Claro, se había hablado que había un contrato con un grupo japonés para sacar todos los barcos que estaban en el fondo, toda la chatarra. Por ejemplo, ¿en eso se avanzó o quedó también ahí stand-by? Mejor el Riachuelo. Está mucho mejor. Está mejorándose. Pero esos trabajos de base que se habían planteado que se iban a realizar, ¿se concretaron o todavía no? Sí, hay muchos que están pendientes y hay otros que se concretaron. Yo creo que es... a ver, yo soy bastante crítico con esto, pero más allá de mi visión crítica es que se ha avanzado mucho con esta nueva lógica de tener una visión en la justicia, que en vez de dar a cada uno lo que corresponde dentro de lo que es los términos de lo que sería justo, lo que hace la justicia es cambiar la dinámica de relación y decir, bueno, ahora ríndanle cuenta a la justicia que ustedes están haciendo lo que se comprometieron a hacer. Claro. Esto es un enfoque dialógico, esto ya se habla de justicia dialógica. Bueno, a lo que hacía referencia anteriormente, que si está cambiando el modo y el estilo de tratar los conflictos por parte de la justicia, yo diría que sí, a partir de este caso, a partir del caso Mendoza. ¿Por qué? Muchas instancias ahora, cuando ven que está muy politizado el tema, convocan a que las partes se puedan expresar dentro del sistema judicial. Antes eso no pasaba. Antes alguien cortaba una ruta y te imponían un artículo del Código Penal. Y después vienen estas tensiones de derechos que hay en los conflictos. ¿Qué aplico? Dentro de la lógica del que interpreta y aplica la ley. ¿Qué aplico? ¿El Código Penal o tomo las normas internacionales que dice que las personas tienen derecho a protestar, libertad de reunión, libertad de expresión, derecho de peticionar a las autoridades? Y son normas en tensión. Porque la verdad pero que cuando afectan los intereses del resto de los ciudadanos, como se da, por ejemplo, si tomamos un ejemplo, lo que sucede habitualmente con los cortes
de la principal arteria de comunicación de la capital federal, lo que pasa en la avenida 9 de Julio. En esos casos, ¿cuál Sí. sería la normativa que usted considera habría que implementar? Porque también hay un gran cansancio de parte de los vecinos, de los ciudadanos, de los comerciantes, que son tremendamente afectados por este tipo de actitudes. O sea, está bien el derecho a reclamo, a protestar, pero no perjudicando al resto de los ciudadanos como viene pasando en la Argentina. O sea, hay un sector que se Y ha se debería, apoderado supuestamente del derecho a protestar, a reclamar, en perjuicio del otro resto de los ciudadanos que están prácticamente acorralados por una actitud inesperada que deciden intempestivamente un grupo de personas o de organismos o de organizaciones que a veces por el aval político que tienen no son controladas adecuadamente. Y esto ha generado un perjuicio tremendo, o sea, ha deteriorado también el sistema económico en determinados lugares, en determinadas regiones, como pasa puntualmente en la capital federal. O sea, fundieron un montón de comerciantes, de vecinos que no pueden concurrir a sus lugares de trabajo. O sea, es una serie de conflictos con una situación muy preocupante porque se ha extendido en el tiempo. Esto ya viene de 8 o 9 años que acontece siempre la misma situación y no hay respuesta de parte de las autoridades ni tampoco de la justicia en tomar una medida que sea equitativa para las partes. No está bien, protestá, quejate, pero no me cortes totalmente la vía de circulación. O sea, eso es antidemocrático de alguna manera también, pero se les permite por el aval político o los intereses creados que hay, ¿no? sí, hay que poner un tinte de razonabilidad a todo Ahí esto. está, doctor, Y la ahí verdad está. es que desde el punto de vista jurídico Sí, hay, hay derechos en pugna, hay ajá, derechos en pugna. sí, Entonces, desde el punto de vista jurídico, por más que quieras aguzar el ingenio desde lo fáctico, de la práctica, ajá, hay derechos en pugna. O sea, hay dos claro, derechos que están en pie de igualdad, el derecho a transitar sí. libremente y el derecho a protestar. ¿Y qué hacemos El derecho a cuando no protestar se viene, cumple de un lado justamente este sí, derecho, perjudicando a claro. la otra Entonces, parte? ahí es donde cómo se ordena el orden. Viene un Ajá. tema que va un poco más allá de los derechos en pugna. A ver. ¿Cómo se ordena el orden a partir que el orden jurídico tiene derechos en pie de igualdad? Ajá. Y ahí viene, si no lo negociás el orden, no lo vas a poder ordenar, porque Claro. tampoco con la represión vas a ordenar el orden. No, no, de acuerdo, sí. Ya tuvimos Costequi y Santillán, ya Ujú. tuvimos Puente Alba, ya Más vimos bien. los costos políticos que tiene el Sí. tratar de ordenar el orden en nombre del desorden concebido por lo que implica la protesta. Ajá. Y la realidad es que ese tampoco es la salida. Entonces la salida tiene que ser, a ver, yo siempre digo un ejemplo. Cuando una caja se rompe, vos no podés meter adentro de la caja rota a palazos limpios lo que salió de la caja. Es entendible. Ujú. Tenés que reconstruir una nueva caja. Eh, y eso requiere una negociación. Ajá. Y eso requiere actores preparados para negociar. Eh, y actores predispuestos para negociar. Sí. Entonces uno dice, en plena campaña electoral se mete en el medio del debate, yo voy a reglamentar el derecho de Claro. protesta, voy a Sí. limitar el derecho de protesta, y te hablan de un lado, te hablan del otro, otros dicen son fascistas y quieren reglamentar el derecho de protesta, otros dicen no, mano dura, que es la Sí, sí. mejor forma. Entonces digo, salgamos de un debate que es electoral y vayamos a hablar de lo que verdaderamente pasa. Hay un artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional que le abre camino a las convenciones internacionales que dan el derecho a la protesta, un Ujú. derecho que entra dentro del bloque de constitucionalidad argentina. Sí. O sea, la Constitución está equiparada a estas normas, con Ajá. lo cual en la Constitución también está la libertad de tránsito. Entonces, los Bueno, ahí dos está. derechos en una pirámide jurídica están en pie de igualdad. Ujú. Bueno, Pero si están en pie de generalmente igualdad, no se escuchemos un juez. cumple, no se cumple eso. Ahí Claro, está el tema, claro, ¿no? ¿Cómo entonces no se hacemos para cumple que pueda en la ser práctica, equitativo no se esto, cumple en la doctor? práctica. ¿Y cómo Por hacemos eso para que digo, sea le tendríamos equitativo? que imprimir un grado de razonabilidad Ajá. a los actores sociales y al Estado en su manejo con el conflicto. Ujú. A los actores sociales porque deben saber claramente que el que tiene derecho a transitar tiene que poder pasar, no le puedes impedir el tránsito. Ahora, hay un tema que hablando con los actores sociales surge, que Sí. dice, ¿y cómo querés que sea visible si no genero
una molestia. No una violencia, sino una molestia, porque nadie claro. te da bolilla si no generas molestia. Claro. Entonces también hay una lógica del Estado de no aparecer en el conflicto hasta que la molestia no llegó a los medios, Sí. hasta que la molestia no escaló como molestia. ¿Por qué no tomar por parte del Estado, digo, los conflictos de un sistema de alerta temprana? A ver, Bueno, puedo eso decir iba, dos cosas. justamente eso iba, porque nosotros Claro, no somos lo que tenemos que resolver los medios, los problemas o los conflictos sociales generados por la situación social y económica de un país. Están justamente los organismos, como usted claramente lo decía, y las autoridades que deben mediar para ordenar esa cuestión. Lo que vemos en la Argentina es que eso no acontece. no acontece. Y después está la otra, sacame la gente de la calle. El Bueno, funcionario que dice, sacame la gente de la calle. sí, No es sacame la gente de la ahí calle, es está, andá, ve qué quiere la gente, ve qué hacer claro. con lo de la gente. Y Ve cuando cómo le recién resolvés aparecen el los primeros problema, cómo síntomas apaciguás las aguas, en definitiva, que es lo que claro, no se cuando hace. recién aparecen los primeros síntomas, no cuando el quilombo lo tenemos arriba de Ahí todo, está. donde ya no sabemos qué hacer con el lío ese. Sí. Entonces, estas palabras que son palabras muy nuestras y que Sí, tienen que ver con los conflictos. claro. Hay algunos que visualizan el conflicto como si fuera un gran quilombo. Mm, Y la verdad que el conflicto no es una materialización política de un malestar. así es. Bueno, ¿cómo haces para negociar a tiempo, de Ajá, modo temprano, con los claro, primeros síntomas del conflicto y no sí, cuando el conflicto ya tiene claro. política del aguante? Ujú, Porque aparecen otros dentro del conflicto que se y sí. suman al conflicto Ujú. El capitalizan tema es que políticamente la siempre llegan existencia del tarde, cuando conflicto. ya el conflicto está en su máximo esplendor, Claro, ¿no? Ahí está la cosa. claro. Eh, es un temita. Bueno, ¿Y usted cree que hay capacidad y de alguna manera interés en ver de resolver estos problemas? ¿O se que lavan, hay muchos que porque se lavan las aceptan, hay manos muchos que muchos aceptan. funcionarios, ¿no? No se comprometen como para ver de buscarle la vuelta a estas cuestiones. Y siempre termina un sector perjudicado, que es lo que hablábamos en el principio, porque está clarísimo lo que usted Sí, plantea, ¿no? Desde la óptica jurídica legal, pero también está el problema que se le genera a un porcentaje de la sociedad que permanentemente está siendo afectada por este tipo de accionares, ¿no? y no hay duda, no hay duda. Entonces, digo, mire, hay eh, muchos que conciben que el conflicto es como un hierro incandescente que no lo quieren tocar. Ajá, Es como un hierro que quema, a ver si todavía quema, y aparte de eso salpica políticamente, no solo quema. claro. Entonces, cuanto más lejos te mostrás del conflicto, menos costo político asumís. Ajá, Y la verdad es que tendría que ser al revés. y sí. Cuando aparece el conflicto, más cerca tenés que estar del conflicto para que el conflicto no escale Ujú, o que no llegue a su máxima expresión. claro. Y lo cierto es que hay como esta desidia o esta omisión fundada, diría yo, de no acercarme al conflicto. Y recién, bueno, cuando las papas quemaron, vamos a ver qué hacemos. Claro, y sí. Yo, yo voy a un conflicto que tuvimos acá en la 9 de julio hace poquito. A ver. Nosotros. Ujú, Se negoció a las 12 de la noche. Y la pregunta es, ¿eso que se hizo a las 12 de la noche? ¿Se negoció porque los actores estaban mojados, cansados? ¿O se negoció porque recién ahí se decidió negociar? claro. Y más que una crítica, es un razonamiento que trato de hacer. Ajá, O sea, no hubieran hecho la misma negociación cuando empezó el conflicto que esperar hasta las 12 de la noche y todo el día a las 9 de julio por eso. cortada. Lo planteo como un tema de razonamiento. Ajá, Y ¿sabe qué pasa? Que recién cuando las papas queman, cuando están los medios, cuando están los actores en la calle, recién ahí se predispone la negociación. claro. Es un problema, Es digamos, una inercia del Estado, es una sí, cultura del Estado que hay que cambiarla. ahí está, claro. El tema es justamente eso, revertir esa situación decadente y de falta de responsabilidad para poder ordenar a tiempo las cosas, ¿no? Porque si no, Es una estamos... proactividad. Y Hay sí, que ser proactivo claro. frente al Mm, conflicto. No ajá, esperar que el conflicto llegue a sus mayores límites exponenciales para decir, bueno, ahora sí. claro. ¿Y usted Y cree en de que esto se trabajamos puede con actores para revertir? sensibilizarlos, para darles Ajá, herramientas, para dotarlos de una visión de conflicto para que lo tomen a tiempo, en la claro. latencia, Ujú, en la prevención, en un sistema de alerta temprana.
Claro. Ahora, dentro de lo que ustedes deben ver en la Defensoría de la Nación, hay infinidad de temas que están circulando, no solamente esto puntualmente que estamos haciendo referencia, sino el problema grave que tienen, por ejemplo, los sistemas de salud público, el drama que hay en materia educacional, los conflictos permanentes que hay con la falta de acceso, de atención que tiene la gente de la tercera edad. Me imagino que son varios los temas. ¿Qué es lo que más lo preocupa a usted viendo que realmente no se toma conciencia para avanzar y acelerar los trámites e intentar mejorar justamente esos reclamos sociales de los ciudadanos que han crecido notablemente en los últimos tiempos, doctor Nató? Sí, yo lo que creo que hay, todas estas cuestiones llegan a las defensorías, eh, y, y las defensorías son como el último eslabón de una cadena de victimizaciones de personas en las cuales no ha recibido todavía respuesta del Estado. Ajá. El tema es que hay muchos organismos que funcionan bien y otros organismos que no funcionan. O que no funcionan como deberían funcionar. Sí, Yo lo que planteo aquí es que hay muchos derechos, hay pocos recursos, y esto es un problema para cualquier Estado que está endeudado, ¿no? Porque cuando yo planteo que los recursos son finitos, cuando sí. alguien tiene un derecho, por ejemplo, vos tenés derecho a la vivienda, venís y le pedís Ajá. a un juez que te dé una vivienda, lo judicializás el tema, porque el Estado no te da la vivienda, la respuesta del juez es, mire, los recursos del Estado son finitos, no hay para todos, son Ajá. finitos. Claro que los estados están endeudados, tienen desfinanciados sus presupuestos, tienen apocados sus presupuestos a partir de endeudamiento, con lo cual cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales, de los cuales usted hacía referencia, a veces no están los recursos suficientes para hacerlo, pero a veces tampoco está por desidia, por burocracia, Sí. por falta de la dinámica propia que debería tener un organismo del Estado, o Ujú. por inercia del Estado, como es el caso de salud, que te mandan a Bueno, ahí hacer una tenés. acción de amparo Por para poder eso. recibir una prótesis, en Claro, vez de darte la prótesis, que te la tendrían que dar porque está en el claro. PMO, está prevista, está dentro de lo que debería ser tu derecho. Mm. Bueno, no, si no haces la acción de amparo, vos no tenés prótesis. Entonces digo, estas inercias de estructuras que deberían estar aceitadas, Sí, dando o teniendo los mecanismos necesarios como para poder resolver temas, sí. quizás son parte del problema y no de la solución del tema. Por eso, mucha gente, En mire, nombre mientras de... estamos hablando, me comenta, casualmente vino uno de los televidentes, Ricardo Angelín, de Ramos Mejía, me dice, estoy reclamando hace más de un año por el tema de una prótesis y desde el Estamos Estado, hablando de eso, claro, no me, totalmente. justo, mire cómo coincide, ¿no? Después acá llegó otro Sí, mensaje de Alanía Fernández de Lomas de Zamora, que también dice, bueno, el tema de la salubridad es desastroso, turnos de 4 o 5 meses y cuando la gente llega a atenderse, el médico no está o directamente se caen los sistemas y no te atienden. Hay una falta de respeto muy grave y de concientización en esta materia y el Estado no se hace responsable. Porque si de sí, pronto uno no recurre a un recurso de amparo, en el caso de la gente de la tercera edad, está totalmente desamparada. Es más con el tema del manoseo y de la manipulación que hay entre las obras sociales y las prepagas, ¿no? Que acá tengo, bueno, infinidad de sí. mensajes que justamente coinciden, por Que lo que giran estoy alrededor de viendo. eso, sí, sí. Claro, que me dicen, bueno, si tengo una prótesis, tuve que reclamar, o sea, acá hay como 3 o 4 casos de esas características. O sea, la mala Sí, predisposición que las hay de obras parte del sociales Estado, se ¿no? han En dispuesto a la resolver estas cosas. judicialización de sus temas, si no, no te dan respuesta. Claro, y bueno, eh, Hay un tema que están planteando los oyentes que a lo ver, quiero tocar porque yo trabajo con los hospitales, ajá, en los conflictos que tienen los bien, hospitales y voy sí, viendo cuál es la dinámica del hospital. Yo ajá, primero pongo un título. a ver, Nosotros debemos tener la salud pública más aceitada y más como un bastión verdadero de lo que debería ser de América Latina, de América ujú, Latina. sí, Esto no es poco, no es menor. No es ujú, menor que tengamos la cantidad de hospitales públicos que tenemos, no es menor sí, que tengamos la cantidad de
centros de atención primaria, estatales que tenemos. Sí, Creo sí, que que eso aparte es un sabemos que valor. los médicos, las enfermeras, todo el personal trabaja de una manera impresionante, a veces no teniendo los elementos adecuados y recibiendo una paga miserable, ¿no? Eso hay que valorizarlo, pero también Y se comieron la estar, pandemia, sí, voy a agregar algo. a ver, Se comieron la pandemia y no tienen el reconocimiento que tendrían que tener por todo lo que hicieron. sí, Muchos de ellos también llegaron desgastados, maltratados, claro, después de haberle puesto todo, todo, más todo a bien, la pandemia, y el sistema no les devuelve lo que les debería devolver, para el nada. reconocimiento incluso económico que deberían tener. Entonces yo lo que planteo es, ahí hay un foco de problema. Hay otro Ajá, foco de problema que tiene que ver con una inercia propia que acontece en los hospitales y los servicios de salud, que lo tenemos como lugar georreferencial sí, y que el hospital verdaderamente trabaja a la mañana, trabaja unas horitas. claro, Después está la guardia, pero como actividad de todo el día, en muchos casos no lo tenemos abierto. ajá, Eh, esto es un problema, esto es un problema, pues si el hospital tuviera otro tipo de predisposición claro, horaria, una extensión no horaria tendríamos adecuada. Ajá. no tendríamos los problemas que ¿Y tenemos. por Pero qué no bueno, se los médicos hace? se acostumbraron desde hace 100 años a trabajar Ajá, a la mañana en muchos casos. Y ajá, después se van a su consultorio. claro. Pero esto tiene que ver con la capacidad presupuestaria. Bueno, Pues ahí está, se lo mal pago que pagara están, bien, lo se mal pago que quedarían están también los cada tarde. médicos, doctor, convengamos que lo mal Claro, es pago que una están los barbaridad. médicos, si no tienen el rebusque de estar trabajando en un lugar privado, tampoco viven porque reciben sueldos miserables. Acá hay una responsabilidad del Estado que realmente no ha hecho lo que tiene que hacer, valorar el trabajo de los profesionales, de los médicos y pagarle un sueldo adecuado. Lo mismo pasa con los maestros, lo mismo pasa también con la gente del área de seguridad, que si no tienen, digamos, un trabajo complementario no llegan a fin de mes. Entonces, son varios los temas, Totalmente, son varios. totalmente. Y aparte de eso, deberían tener un grado de posibilidad también de elegir al hospital como el lugar donde dar su servicio todo el día. Claro, Y claro, esa posibilidad no la tienen. no está, Esa claro. posibilidad no la tienen. Entonces uno no le puede echar la culpa al sistema porque el sistema está abierto a la mañana nomás por culpa de los médicos, sino también Ujú, por culpa del sistema. El sistema claro. mismo no está predispuesto para que Ujú. funcione. Hay que Yo hacer trabajo con muchos un hospitales de otras provincias. reordenamiento amplio. El reordenamiento esperemos que lo hagan en algún momento porque si no va a seguir colapsado como lo que pasa actualmente con el sistema público de educación, hospitalario, y no hay vuelta atrás, Sí, ¿no? O sea, realmente ahí hay que empezar realmente a convocar a los legisladores, a los diputados, a los mismos funcionarios para que vean qué planificación de reorganización hacen, porque así como está colapsado el sistema no da para más, ¿no? y Este, presupuestaria también, y porque sí, vos si sos un usuario del sistema ujú, y te mandan a hacer turno a las 5 de la mañana, claro, para conseguir un turno para que un servicio externo te atienda es una dentro de locura, 2 meses. claro, es una El locura, día que vas, casualmente, el médico que tenía ese lugar no fue y claro. te dice, no, tenés turno de vuelta dentro de dos Y sí, meses. Y bueno, es que realmente eso no es. pasa Claro, es que es frecuentemente. lo que pasa, es lo que a Es lo que veces denuncian pasa, es acá lo que a veces pasa. En los otros oyentes lugares y no pasa. televidentes dicen eso, que tienen turno, que se lo dan 4 meses, después cuando van no funciona el sistema, o el médico no vino, o ese día no pueden atender por tal cuestión, porque hay paro, y quedan durante 6 meses esperando para ser atendidos por un profesional, por una específica consulta que tienen que hacer. Y bueno, esperemos que eso se Sí, revierta, doctor Natón. hay muchas provincias que no tienen especialistas, Claro, hay ciudades que los también. especialistas no llegan. Hmm. Yo trabajo mucho en el Chaco. Bueno, esas provincias ni hablar lo Hace que debe poco estuve pasar, en el ¿no? Impenetrable Jo, y bueno, los especialistas a veces no llegan. no, Lo vemos en algunas provincias puntuales donde te dicen, bueno, acá es muy lindo, pero si vos, es muy lindo el lugar, incluso hasta en la costa misma de la sí, provincia de Buenos Aires, es sí, sí, muy lindo el también. lugar, pero si no vas a la ciudad de Mar del Plata, o no vas acá no No tenés puedes ningún atender. especialista. Sí. Y estamos Claro, acá a y estas cosas nos pasan. 400 kilómetros, ¿no? Es una cosa que no Sí, se puede entender. La gente de los y pueblos sí. originarios también. Mire, acá usted hace referencia al Chaco, nos hacen referencia. Acá lo tengo al cacique Díaz, que también mandó un mensaje que es un verdadero desastre, la desnutrición que hay, no hay atención contra lo que es la problemática real que hay en Chaco, en Formosa. Es una actitud miserable que tiene justamente desde el Estado en el o sea, desatendiendo
realmente a gente de la comunidad, por ejemplo, indígena, de los pueblos originarios, que realmente es maltratada permanentemente. Y como esto hay muchos mensajes que, bueno, en otro momento lo charlaremos con usted con un poco más de tiempo, pero le agradezco por lo menos esta sinceridad que ha tenido en transmitir la inquietud que tiene desde la Defensoría, el trabajo que ustedes están haciendo y bueno, esperemos conversar en otro momento y ampliar otros temas que son muy preocupantes para la sociedad, doctor. Gracias por Bueno, su gentileza. es un gusto Igualmente. que hagan los reclamos en las defensorías. Si alguien llamó de Formosa, hay una defensoría en Ajá, Formosa. Si alguien llamó de Chaco, hay una defensoría del pueblo en Chaco. ajá, Que hagan los reclamos. Esos organismos están para poder perfecto. canalizar las demandas de la sociedad, para poder mediar entre el organismo que no le está dando una respuesta efectiva al vecino con el que Claro. le tiene que dar. Ujú, Así que me parece bien, ya que perfecto. hay oyentes o televidentes que están planteando el tema, que Hay sepan que preocupación, hay sí, defensorías del sí. pueblo para esto. Sí, hay mucha preocupación, así que bueno, la gente ya recibió su mensaje y estamos al habla en cualquier momento. Agradecido por estos minutos y hablamos en cualquier otra oportunidad para ampliar otros temas que ahí nos han quedado pendientes. Un gran abrazo, doctor Nató, muy Un gentil. abrazo, es un gusto, un Igualmente. gusto. El doctor Alejandro Nató, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un poco planteando estos temas de los conflictos urbanos y toda la problemática social que estamos viviendo en este tiempo. Ya volvemos. Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online. Otra forma de vivir tu vida en plenitud. Contacto @galáctica.com.ar. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés.